Pues yo empecé colaborando con Diario de Navarra, haciendo viñetas deportivas de Osasuna. Al acabar el colegio, se me ocurrió la idea de combinar humor gráfico y Osasuna, que eran dos de mis hobbies, y les ofrecí la idea al diario y les gustó. Y entonces estuve colaborando con ellos semanalmente cuando había partido Osasuna. Y cuando acabé la carrera me propusieron hacer lo mismo, pero diariamente y con viñetas de actualidad, ¿no? Y entonces empecé un poquito a ver poco a poco, y eso fue el año 91, y pues ahora hago 25 años haciendo las viñetas de actualidad en el diario de Navarra. Y aparte, bueno, pues colaboraciones pues como todos los humoristas gráficos, ¿no? En todas las revistas que se muevan y todos los diseños que se puedan y esas cosas, ¿no? Pero en plan fijo, la viñeta de actualidad en Diario de Navarra. Bueno, partes ya de la presión del día a día, de la actualidad, y disfrutas porque es tu hobby, pero tienes la presión añadida de qué va a pasar hoy, ¿no? Entonces, estás todo el día conectado un poco a la actualidad, ya sea internet o radios o lo que sea, y a partir de la tarde, que es cuando estoy ya en la redacción del periódico, pues lo que suelo hacer es leerme pues 5 o 6 periódicos, sobre todo del entorno de Navarra, y a partir de ahí pues igual comento con los compañeros de redacción si hay alguna noticia especial o estamos detrás de algún tema y tal, y a partir de ahí es elegir la noticia del día. No todos los días hay una noticia así que llame la atención, y hay otros días que hay un montón. Y cuando elijo la noticia de actualidad, lo que hago es empezar a pensar chistes con esa noticia, ¿no? Pues hay días que te salen 10 bocetos y hay días que te sale uno y contento, ¿no? Y al final la que elijo, el boceto que me gusta, es el que hago a lápiz, a tinta, y ya por los últimos años coloreando a ordenador, ¿no? Por ordenador. Entonces, al final es un proceso bastante largo, porque tienes que partir de una idea y hasta que la acabas, pues eso, echas toda la tarde, ¿no? Prácticamente. El humorista gráfico es un poco mezcla de francotirador y de bufón, ¿no? Entonces, por un lado es el que tiene un poco permiso, tiene licencia en la sociedad para decir cosas que otra gente igual no las podría decir así, ¿no? La forma de cómo te expresas hace que se acerque mucho a la gente y que se pueda ver identificada contigo, ¿no? Porque en teoría nuestro papel es un poco ser un poco la crítica al poder establecido, ¿no? Entonces busca siempre la punta al que está mandando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, de cara al lector, siempre eres un poco el francotirador, ¿no? El que dice lo que tiene que decir en el momento más inapropiado, pero para eso está. Y el bufón eres porque yo creo que, aparte de poder hacer gracia o no, los poderes te ven como un bufón, ¿no? Muchas veces, ¿no? Dicen, bueno, no le da importancia a lo que ha dicho. ¿Has visto la viñeta de tal? Bah, es una bufonada, ¿me entiendes? Normalmente le quitan importancia, ¿no? Pero saben que puede tener su peso a la hora de que influya en la opinión de la gente, ¿no? Muchas veces, o al menos que la ridiculice, ¿no? Entonces es muy curioso cuando un político está en el poder, igual odia tu trabajo porque le ridiculizas en los momentos más inoportunos, ¿no? Y cuando está en la oposición o ha dejado la política, igual te llama para pedirte las viñetas en las que salía él y que odiaba, ¿no? Entonces tienes esa dualidad, ¿no? Entre el bufón y el francotirador, ¿no? Eh, desde chaval que me ha gustado esto, pues tenía varios, como teníamos todos, ¿no? Es una profesión que nadie te la enseña en la facultad, tienes que aprenderla a base de dibujar y de fijarte en otros. Y mis grandes referencias eran, por ejemplo, Mingote, que me parecía como dibujante espectacular, Forges, con un sentido del humor súper personal y muy popular, y Gallego y Rey, que para mí revolucionaron la caricatura cuando empezaron a trabajar otra vez durante la transición. Pues para mí eran pues 3 tótems, ¿no? Del humor gráfico español. Y luego de los de mi generación, pues sigo a casi todos también, ¿no? Bueno, yo parto de que el humorista gráfico trabaja en un periódico y tiene que contar o hacer chiste o hacer crítica o hacer opinión del tema de actualidad. Y si ese día la actualidad es un atentado terrorista, pues tienes que salir a torearlo, ¿no? Es decir, es una profesión que lo único que tienes es credibilidad. Solo te queda tu credibilidad, y tu credibilidad es partir de decir, cuando hay que hablar de una cosa hablo, no me escondo, ¿no? Entonces, el humorista gráfico siempre ha sido un poco pues un primer baluarte en los periódicos a la hora de dar la opinión sobre el terrorismo, ¿no? Lógicamente, lo que son viñetas que no son de humor.
Entonces, llegabas a hacer una crítica. E incluso recuerdo cuando había un atentado, cuando había una situación así, las viñetas son duras y en mi caso eran contra ETA y normalmente la gente igual pues tienes reacciones de todo el mundo, ¿no? Hay gente que dice, ¿por qué haces de estos tíos? Les das publicidad. Otra gente te decía, muy bien, sigue así dándoles caña. Otra gente te decía, qué fácil, pero no le das a tal. Y si le dabas, ¿no? También. Pero cada uno tenemos a veces la perspectiva de que solo nos interesa lo nuestro, ¿no? Solo nos fijamos cuando nos afecta a nosotros. Y en el tema del terrorismo, lógicamente, las viñetas son de dureza, de crítica y de hartazgo, ¿no? En todos los años pues ha habido una evolución también, ¿no? Como la propia ETA, ¿no? Empieza siendo una crítica, luego acaba siendo un hartazgo, en las viñetas ya acaban siendo ridículos más de una vez, cuando empiezan con las treguas que bajan, que suben, yo les dibujaba en un monte, se echaban al monte, bajaban del monte, entonces ese tipo de historias, pues al final ridiculizas un poco el tema, ¿no? Le quitas la heroica que pueda creer alguien que tiene ese tipo de historias, ¿no? Y ya, pues en los últimos momentos ya era, vea, cierra ya la barraca y punto, y vámonos, ¿no? O sea, yo creo que las viñetas desmitifican al supuesto héroe. Este trabajo es bastante solitario, ¿no? Estás tú contigo mismo, tu cabeza y tu lápiz. Entonces, está muy bien, trabajas para el público. No somos personajes públicos, pero nuestro trabajo es público. Entonces, al final es muy importante ver la reacción. Y ahora con las redes sociales es bestial. Claro, eso es un feedback inmediato, ¿no? Pero pues, hace unos años, pues sí, podía haber cartas, había llamadas, gente que te dice por la calle, pero eso para bien y para mal, y en todos los temas de las viñetas, vamos, no solo los de violencia terrorista. No te voy a decir una, porque vamos, tienes de todos los temas, de 25 años tienes para todo. Y hay unas pues, que han tenido más repercusión local, otras que han tenido su bola nacional. En tema de terrorismo ha habido unas muy duras, sobre todo por la situación en la que se transcurría el tema. Pues sí, pues, de todo, de todo. Deportivas, pero no te podría decir solo una. Es lo de a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá, ¿no? Y de no hacer, no me ha pasado, porque de hecho eh, me solían preguntar, ¿qué viñetas te gustaría hacer? Hace igual 20 años. Decía, pues una, el final de ETA, y ya está dibujada, y otra, el ascenso de Osasuna, también está dibujado, pero ha vuelto a bajar. O sea que bueno, al final todo llega, ¿no? La actualidad, el día a día es así.